la gente con base en intimidaciones, en amenazas, y entonces los mete en promueve el escarnio. Lo que dijo la Suprema Corte de Justicia al invalidar el Plan B significó una derrota para López Obrador. Bueno, así lo tomó el presidente, ¿no? Claro, evidentemente eran sus propuestas. ¿Por qué? Porque quiere meter la mano en la elección, teme su derrota en 2024 y por eso quiere apoderarse del INE. Morena legisla como gobierna, con las patas, y las mayorías no pueden hacer y deshacer lo que quieran. Y la verdad es que fue pues vergonzoso. Sus diputados ni siquiera pudieron leer lo que votaron, ¿no? Nadie es todopoderoso en una república. El presidente tiene que someterse a la Constitución. Él controla el poder legislativo, ya lo vimos. No es ya personal lo que tiene en contra de la ministra Piña. Ya ves que no se quiso rendirle pleitesía y sobre todo ha dejado en claro la división de poderes y que no se somete la Suprema Corte a los caprichos del presidente. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este espacio incisivo, crítico, libre y plural. Envíen estrellas, suscríbanse, compartan esta información siempre de primera mano y por los protagonistas de la historia y de la vida pública y política de México. Hoy no es la excepción. Vamos a hablar del Plan B, de lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos congratula a quienes somos demócratas y quienes defendemos la división de poderes y todo lo demás. Hay un hombre que hace lo mismo y es sin mayor presentación, Fernando Belaunzarán. Gracias, Fernando. Encantado de estar contigo, Tony, como siempre. Un fuerte abrazo para ti y para tu auditorio. Muchas gracias, gracias Fernando Belaunzarán. En el remoto caso de que alguien no supiera de quién se trata, pues es un político, un analista, un hombre incisivo, un hombre pues muy agudo en sus críticas, hay que decirlo. Fernando, y en ese tono y en ese tenor, ¿qué sucedió ayer? ¿De qué se trató esto que hizo la Suprema Corte de Justicia al invalidar la primera parte del Plan B de López Obrador? Bueno, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es cumplir con su obligación constitucional, que es vigilar los derechos de todos, ¿no? La verdad es que Morena legisla como gobierna, con las patas, y las mayorías no pueden hacer y deshacer lo que quieran, que por cierto, quiero decir que esa mayoría está entre comillas, porque en 2021 la coalición oficialista de Morena tuvo 2 millones de votos menos que el conjunto de la oposición. ¿Por qué tienen, si tuvieron menos votos, por qué tienen más curules? Bueno, por la cláusula, lo que se llamó en algún momento la cláusula de gobernabilidad, que es la sobrerepresentación de hasta un 8% permitida. Y la tienen. Esa sobrerepresentación les permite ser mayoría simple, ¿no? Pero es una sobrerepresentación, no es una proporción artificial, porque tuvieron menos votos, pero con esa creen que pueden hacer y deshacer. Y la verdad es que fue pues vergonzoso. Sus diputados ni siquiera pudieron leer lo que votaron, ¿no? Y pues no hay democracia sin respetar derechos de minorías y debieron tener los derechos, el derecho de la minoría debió de conocer las leyes, de poder debatirlas, deliberarlas, etcétera, y eso no se dio. Y curioso, la Corte no está estrenando criterio, este criterio lo ha usado durante mucho tiempo. La última vez que lo usó fue el año pasado con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Y ahí ellos fueron los que fueron a la Corte y pidieron la invalidación por no cumplir el proceso parlamentario. Entonces la Corte lo que hizo fue ratificar un criterio que ya había tenido, nada más que antes les convino a ellos y no protestaron. Ahora que creen que les tienen que acomodar todo, pues bueno, pues está, ¿qué te digo, no? Pero nadie es todopoderoso en una república. El presidente tiene que someterse a la Constitución. Él controla el poder legislativo, ya lo vimos. La noche negra del Senado fueron a Palacio Nacional a que les diera línea, ¿no? Ni se esconden tantito, ¿no? Y entonces, como él controla el legislativo,
cree que nadie debe revisar sus actos, así se aparten de la Constitución, así se aparten del debido proceso, que pueden hacer y deshacer impunemente. Bueno, esa es la visión de un autócrata, pero nos pone muy claro en perspectiva de qué estamos hacia el 2024. ¿Quieres dictadura o quieres democracia? En la dictadura no hay división de poderes y la Corte se somete al Ejecutivo. En la democracia hay contrapesos y la Corte revisa las acciones del Ejecutivo y del Legislativo y de todos para que se apeguen a la Constitución. Y eso es A ver, lo que hizo la Fernando, Corte, pero lo tiene enloquecido. a ver, Fernando, me estás diciendo que esto significó lo que dijo la Suprema Corte de Justicia al invalidar el Plan B, significó una derrota para López Obrador. Bueno, así lo tomó el presidente. No, claro, evidentemente eran sus propuestas. ¿Por qué? Porque quiere meter la mano en la elección. Teme su derrota en 2024 y por eso quiere apoderarse del INE, ¿no? Que primero quiso desaparecerlo con la reforma constitucional. Cuando no tuvo votos para la reforma constitucional, hizo una ley, distintas leyes que la violan explícitamente, pero además no cuidaron el debido proceso porque lo hicieron en fast track, sin publicarlas en la Gaceta, sin dar la oportunidad siquiera de leerlas, etcétera. Lo hicieron todo mal, ¿no? Entonces, y él evidentemente pues, está muy molesto porque sí teme su derrota. Por eso hoy anunció prácticamente que se va a meter a la elección, aunque eso es un delito, ¿no? Es un delito electoral. ¿Te acordarás tú que en 2006 le decía a Fox, cállate chachalaca? Porque esporádicamente Fox llegaba y decía, no hay que cambiar de caballo a mitad del río. Esa era su frase que iba soltando algunos días sí y otros no, etcétera. Bueno, eso no es nada a comparación de lo que hace López Obrador, que cada mañana hace campaña electoral, como pues habla, promoviéndose, haciendo propaganda de él y denostando a sus adversarios, muchas veces o la mayoría de las veces con calumnias, infamias y mentiras. Seguramente lo que está haciendo con la ministra presidente Norma Piña, ¿cierto? Porque has usado el linchamiento a tal grado que por eso hay ¿cómo se dice? Pues una protesta afuera de la corte y por eso se quemó una figura con la efigie de la ministra. Pero esto es asusado Es que, desde el poder. claro, lo único que tolera el presidente es la obediencia. Y él quisiera tener a un presidente de la Corte obediente a sus caprichos, a sus designios. Lo que ha defendido Norma Piña de una manera cabal es la independencia judicial. Y esa independencia judicial es la que está en la Constitución. Y ese es el papel de los jueces, sobre todo del máximo tribunal, defender y sostener la Constitución. Para eso está el Poder Judicial, entre otras cosas, de una manera, yo diría, fundamental. Entonces, porque además, respetar la Constitución es la garantía que tienen los ciudadanos frente al despotismo, ¿no? Las leyes ponen límites a los gobernantes y para que los gobernantes no puedan hacer y deshacer sin ningún tipo de límite, para eso existe este pacto original. Y lo que está haciendo la Corte es que hacer respetar ese pacto original, ¿no? Nada más que a los autócratas no les gusta tener límites, ¿no? A ver, entiendo con esto que la Suprema Corte está haciendo su trabajo, la división de poderes que es tan importante y es fundamental, y eso parece no entenderlo el presidente con todo lo que lleva, con todo el tiempo que lleva en la política, con tanto tiempo que luchó por estar donde está y que ha pues dilapidado ese poder. Oye, mi querido Fernando Belaunzarán, dime una cosa, no es ya personal lo que tiene en contra de la ministra Piña, ya ves que no se quiso rendirle pleitesía y sobre todo ha dejado en claro la división de poderes y que no se somete la Suprema Corte a los caprichos del presidente. Sí, claro, porque el presidente toma, toma los asuntos institucionales como personales. Si no te arrodillas, eres su enemigo personal. Así lo ve, ¿no? Y ahora sí que su pecho no es bodega y no se detiene, ¿no? Porque él quiere doblar a la gente con base en intimidaciones, en amenazas.
y entonces los mete en promueve el escarnio y, por supuesto, sostiene plantones con porros monosilábicos como los que están detrás, los que están ahí en la Suprema Corte, sostenidos por Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Ahí están a su lado y los están sosteniendo. ¿Para qué? Para ver si así amedrentan a los ministros. Pero con todo y eso, lo único que hace el presidente es exhibir su intolerancia, exhibir su autoritarismo y darle la razón a sus detractores. Él sí nos quiere llevar a una dictadura en donde el presidente lo decida todo. No te digo que la dictadura perfecta, como decía Vargas Llosa, porque son tan ineptos que nada les sale bien, pero, en cualquier caso, sí son hábitos o tufos dictatoriales lo que estamos viendo. No solo en esta idea que ya es explícita de acabar con la Corte. Él está llamando a los ciudadanos a votar para acabar con la Corte, imagínate, con este baluarte de la Constitución, porque lo quiere controlar. No solo es eso, tú viste cómo fue, otra vez regresando a la noche negra del Senado, cómo legislaron sin la oposición, sin discusión, sin nada. Eso tuvo un tufo golpista verdaderamente lamentable, ¿no? Oye, Porque Fernando, así le gustaría un país sin oposición. Por eso quizás aplaude tanto a Cuba, porque ahí no hay oposición y así le gustaría a él gobernar por durante muchos años a él y a su gente, que por cierto, lo que le dolió tanto de la exhibición de Andy en Latinus es precisamente que él ve su proyecto político en continuidad. Dicen, lo que dicen en el equipo de Claudia Sheinbaum, sin mucho rubor, lo he escuchado varias veces, en 24 va Claudia, en 30 va Andy, ¿no? Por eso tiene puestos claves y por eso el presidente se pone mal cuando tratas a él, porque él sí está operando políticamente para ser el que se quede con la estafeta una vez, ahora sí que el proyecto del presidente no solo es transeccional, también es familiar. oye, Fernando, la realidad es que lo que más llama la atención, bueno, a estas alturas ya no, pero si nos vamos un poco atrás, lo que llama poderosamente la atención es que ellos se dijeron que gobernarían de manera distinta. Bueno, yo sí les reconozco que están siendo diferentes, están siendo peores. No, no estoy diciendo que antes estuviera bien, estoy diciendo que nunca hemos estado tan mal, ¿no? Quien dice es que lo que sucedió en el Senado es lo mismo que antes miente. Nunca antes se había visto con esta desfachatez, este cinismo, esta magnitud. No digo que no hubiera violaciones al proceso parlamentario, que no hubiera gandalles, que no hubiera maniobras autoritarias, claro que las ha habido, ¿no? Pero no de esta magnitud y este descaro. Esto que estamos viendo no tiene precedentes, de verdad, ¿no? Quizás porque en el viejo régimen eran más institucionales y por lo tanto cuidaban las formas de alguna manera, ¿no? Simulaban mejor, ¿no? Y cuidaban y le daban el lugar al poder legislativo. Aquí no, aquí el presidente parece que goza de exhibir la abyección de sus diputados y sus legisladores, ¿no? La verdad es que el que humilló al poder legislativo es el ejecutivo, ¿no? Al hacerlo, que apruebe de estas maneras. Es más, les dice, no le mueva ni una coma, y ahí van los obedientes y no le mueven ni una coma, olvidándose que esa es su responsabilidad. Quien está cumpliendo su responsabilidad constitucional es la Corte, por eso les estorba, porque quisieran una corte sometida que no se guiara por la Constitución, sino que se guiara por la voluntad presidencial. Ahora bien, Fernando, has dicho algo muy importante sobre el pasado. La realidad también es que por los malos manejos de la oposición al ser poder, es que nos regalaron, crearon al monstruo, ¿no? De alguna manera, a este monstruo Sí, llamado López Obrador. En fin, ojalá y la de acuerdo, oposición haya de aprendido, acuerdo. esté aprendiendo y cuando regrese al poder, si es que así va a suceder, ojalá gobiernen de manera distinta. Tienes toda la Fernando, razón. El remedio salió peor que la enfermedad, pero eso no reivindica la enfermedad. Hay que sí, ver hacia adelante y construir algo mejor. el remedio y el trapito, pero un trapito también todo descarapelado. Mi querido Fernando, lo que vimos del ministro Saldívar llamó poderosamente mi atención. ¿Se estaría reivindicando de lo que pasó con la Guardia Nacional?
Mira, podemos pensar bien o pensar mal. Si pensamos mal es que esperó el voto de Margarita Ríos Fallad y como vio que Margarita no jaló, no se dobló a las presiones, pues él no iba a ser parte de una minoría y entonces iba a pagar el costo sin, por nada, que fue lo que pasó con lo de la Guardia Nacional. Se le vino todo el mundo encima porque le sacaron sus posiciones precedentes y pues su maroma para cambiar de opinión complaciendo al presidente. Entonces, frente a eso, yo creo que Saldívar, si pensamos mal, fue porque vio que no iban a tener los 4 votos y era quemarse de gratis. O podemos pensar bien y ser generosos y creer que efectivamente fue congruente con la posición que había tenido antes. Pero bien, no voy a ser mezquino con el ministro Saldívar. Le he cargado la mano en distintas ocasiones, así que le reconozco su congruencia por haber votado conforme a sus precedentes y echado abajo este plan B tan nocivo para la democracia. No, y además, pues ya se curó en salud, ¿no? De alguna u otra forma. Ahora, de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, pues ya nos la sabemos, ¿no? Si plagió sus Sí, tesis, claro. pues ¿qué no va a Y seguir ahora haciendo le, en la corte, ¿no? y ahora le plagió las tonterías a la Consejería Jurídica de la Presidencia, ¿no? Pero bueno, Y, es de pena ajena. Una persona que ha plagiado sus 2 tesis no merece estar en la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, tiene el apoyo del presidente porque ella sí es incondicional, como lo demostró. Muy bien, lo mismo que Loreta Ortiz. Fernando Belaunzarán, quiero agradecerte siempre infinitamente la generosidad de compartir estas opiniones incisivas, certeras, precisas sobre el acontecer político de nuestro país. ¿Qué sigue, Fernando, como último planteamiento? Después de haber hecho esto la Corte en torno a la primera parte del Plan B, he escuchado que no debemos cantar Uh victoria. -huh. ¿Qué sigue? Bueno, sigue la parte 2, que por cierto es la más nefasta, es la que le toca, entra a la estructura del INE. Lo que quiere el presidente, una vez que no pudo desaparecer el INE, es controlar sus estructuras. Y para eso tiene que despedir a mucha gente para los que son del servicio profesional poderlos sustituir con eventuales y ahí meter a sus estructuras clientelares, ¿no? A sus estructuras. Bueno, te digo que ponen de representantes de casilla a sus servidores de la nación. Pues imagínatelos en la estructura del INE, ¿no? Ese es lo que estaban buscando. Pero si la Corte es consecuente con este criterio, tendrán que echar abajo también la parte 2 del plan B. Y eso nos va a llevar a, al menos, saber que en 2024 se pueden contar los votos bien si los vigilamos, obviamente, con representantes de casilla, etcétera. Y esa es nuestra oportunidad. En 2024 los ciudadanos decidirán entre democracia y dictadura, ¿no? Esa es la disyuntiva. Y como dices, la oposición tiene que mostrarse que no es para regresar a una situación que fue castigada por los ciudadanos en 2018, sino haber aprendido de la experiencia, haber aprendido del llamado de atención que le hicieron los ciudadanos y hacer algo distinto, plural, abierto, incluyente, porque este país tenemos diferencias, somos plurales, eso nos enriquece y tenemos que construir juntos un futuro común, no como lo está haciendo hoy el presidente que quiere acabar con aquellos que piensan distinto a él. Totalmente de acuerdo. Gracias, muchas gracias a Fernando Belauzarán, un hombre incisivo, un hombre que sabe lo que dice, sus palabras siempre arden y hacen arder la esfera política. Gracias, Fernando. Gracias a ti, siempre es un placer, Tony, y quedo a tus órdenes y un fuerte abrazo, es el aprecio que te tengo. Este espacio que yo pido que compartan, que yo pido que envíen estrellas, que yo pido que comenten para que siga fluyendo, para que sigamos coexistiendo en toda esta vorágine informativa, en voz de los protagonistas de la vida pública y política de México. Bien, llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a Fernando Belaunzarán y muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Tony Aguirre y esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.